Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la 11ª jornada de las 1001 noches, lo cual traducido a cristiano significa que ya llevamos 800 noches juntos. Ella, Sheresade, dijo, para no despertarse hasta mucho tiempo después, sano de cuerpo, pero muy enfermo de espíritu, y su primer cuidado fue rogar a su esposa que guardara escrupulosamente el secreto de aquella aventura, diciéndole: ¡qué calamidad para nosotros si la gente se enterara de que el cadí ha parido un niño viable! Y la maligna, lejos de tranquilizarle sobre el particular, se complació en aumentar su inquietud, diciéndole: «Oh mi señor, no somos los únicos en conocer este acontecimiento maravilloso y bendito, porque todas nuestras vecinas lo saben ya por la nodriza, que a pesar de mis recomendaciones ha ido a revelar el milagro y a chismorrear de un lado a otro, y es muy difícil impedir a una nodriza que charle, como también detener ahora la difusión de esta noticia por la ciudad». Y extremadamente mortificado al saberse motivo de todas las conversaciones y objeto de comentarios más o menos descorteses, el cadí se pasó los 40 días del puerperio quieto en el lecho, sin osar moverse por temor a las complicaciones y a los flujos de sangre, y reflexionando sejijunto acerca de su triste situación. Y se decía seguramente: la malignidad de mis enemigos, que son numerosos, me acusará ahora de cosas más o menos ridículas. Por ejemplo, de haberme dejado ensartar de una manera extraordinaria, diciendo: el cadí es un marica. No valía la pena verdaderamente demostrarse tan severo en sus juicios si tenía que acabar porque le ensartaran y por parir. Por Alá, que nuestro cadí es un marica extraño. Por otra parte, bien sabe Alá que hace mucho tiempo que no me ocupo de semejante cosa, y no es mi edad la más a propósito para atentar a los aficionados a eso. Así pensaba el cadí, sin ocurrírsele que su ruindad era la que le había traído aquel estado de cosas, y cuanto más reflexionaba, más se ennegrecía el mundo ante él y su posición le parecía más irrisoria y digna de piedad. Así es que cuando su esposa creyó oportuno que se levantara sin temor a las complicaciones puerperales, se apresuró él a salir del lecho y a lavarse, pero sin atreverse a abandonar su casa para ir al hamán. Y con objeto de evitar las burlas y alusiones que en lo sucesivo no dejaría de oír si continuaba habitando en la ciudad, resolvió abandonar Trablus y reveló este proyecto a su esposa, quien, simulando una gran pena por verle alejarse de su casa y prescindir de su situación de cadí, no dejó de abundar en su opinión empero y de alentarle a que se marchara, diciéndole: ciertamente, oh mi señor, tienes razón al abandonar esta ciudad maldita, habitada por las malas lenguas, pero hazlo por algún tiempo solamente y hasta que se olvide esta aventura. Y entonces volverás para educar a este niño de quien eres a la vez padre y madre, y a quien, si te parece, llamaremos para recordar su maravilloso nacimiento, Fuente de los Milagros. Y contestó el cadí: no hay inconveniente. Y salió de su casa por la noche, dejando allí a su mujer al cuidado de Fuente de los Milagros y de los efectos y muebles de la casa, y salió de la ciudad, evitando las calles frecuentadas, y partió en dirección de Damasco. Y llegó a Damasco después de un viaje fatigoso, aunque consolándose con pensar que en aquella ciudad nadie le conocía ni conocía su historia. Pero tuvo la desgracia de oír contar su historia en todos los sitios públicos por todos los narradores, a oídos de los cuales había llegado ya. Y como se temía él, los narradores de la ciudad, cada vez que la contaban, no dejaban de añadir un detalle nuevo para hacer reír a sus oyentes y de atribuir al cadí órganos extraordinarios y de endosarle todas las herramientas de los muleros de Trablus y de adjudicarle el nombre que temía él tanto, llamándolo hijo, nieto y bisnieto del nombre que ni a sí mismo se pronuncia. Pero felizmente para él, nadie conocía su rostro, y pudo de tal suerte pasar inadvertido. Y cuando por la tarde cruzaba por los lugares donde se estacionaban narradores, no podía por menos de pararse para escuchar su historia, que en boca de ellos resultaba prodigiosa, porque ya no era un niño lo que había tenido, sino una pollada de niños sin ringlera, y tanta hilaridad producía aquello a la concurrencia que él mismo acababa por reírse y diciéndose: por Alá, que me motejen de lo que quieran de mi propia historia, pero en lo demás dichoso de no ser reconocido, que no me reconozcan. Y de tal suerte vivió muy retraído y con una economía mayor aún que antes. Y así todo acabó por agotar el repuesto de dinero que se había llevado consigo, y acabó por vender para vivir sus vestiduras, pues no se determinaba a pedir dinero a su mujer por mediación de un correo, para no verse obligado a revelarle el lugar en que se hallaba su tesoro.
porque el pobre no sospechaba que aquel tesoro estaba descubierto hace mucho tiempo y se imaginaba que su esposa seguía viviendo a costa de sus parientes y de sus vecinas, como le había hecho creer ella. Y llegó a un grado tal su estado de miseria que viose obligado él, antiguo cadí, a ponerse a jornal con una mañil para llevar todo el día cal y yeso. Y de tal suerte transcurrieron algunos años, y el desgraciado, que soportaba el peso de todas las maldiciones lanzadas contra él por las víctimas de sus juicios y las víctimas de su mezquindad, se había quedado tan flaco como un gato abandonado en un granero o como uno que chilla a la puerta para que lo saquen. Y entonces pensó en volver a Trablus, confiando en que los años hubieran borrado el recuerdo de su aventura, y partió de Damasco, y después de un viaje muy duro para su cuerpo debilitado, llegó a la entrada de Trablus, su ciudad, y en el momento en que franqueaba la puerta vio a unos niños que jugaban entre sí, y oyó que uno de ellos decía al otro: ¿Cómo quieres ganar el juego tú, que naciste en el año nefasto del cadí padre del Cuesco? Y el infortunado se alegró mucho al oír aquello, pensando: por Alá, se ha olvidado tu aventura, puesto que otro cadí, que no eres tú, es quien sirve de proverbio de los niños. Y se acercó al que había hablado del año del cadí padre del Cuesco y le preguntó: ¿Quién es ese cadí del que hablas? ¿Y por qué le llaman padre del Cuesco? Y el niño contó toda la historia de la malicia de la esposa del cadí, con todos sus detalles desde el principio hasta el fin, pero no hay utilidad en repetirla. Cuando el viejo mezquino hubo oído el relato del niño, ya no dudó de su desgracia y comprendió que había sido el juguete y la burla de la malicia de su esposa. Y dejando a los niños con el juego, se precipitó en dirección de su casa, queriendo en su furor castigar al audaz que se había burlado de él tan cruelmente. Pero al llegar a la casa la encontró con las puertas abiertas a los cuatro vientos, el techo hundido, los muros a medio derribar y devastada de arriba abajo, y corrió al tesoro, pero ya no había allí tesoro, ni huella de tesoro, ni olor de tesoro, ni nada absolutamente. Y los vecinos que acudieron al verla llegar en medio de la hilaridad general, le enteraron de que hacía mucho tiempo que se había marchado su esposa, creyéndole muerto, y que había llevado consigo no se sabía a qué país lejano cuanto había en la casa. Y al enterarse así de la totalidad de su desgracia, y al verse blanco del sarcasmo público, el viejo miserable se apresuró a abandonar su ciudad sin volver la cabeza, y nunca más se oyó hablar de él. Y tal es, oh rey del tiempo, continuó el tragador de hashish, la historia del cadí padre del Cuesco que hasta mí ha llegado, pero Alá es más sabio. Y al oír esta historia el sultán se bamboleó de satisfacción y de contento le regaló al pescador un ropón de honor y le dijo: «Oh boca de azúcar, por Alá sobre ti, cuéntame alguna otra historia entre las historias que conoces». Y contestó el tragador de hashish: «Escucho y obedezco». Y contó: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que en una ciudad del país de Egipto había un hombre que tenía la profesión de recaudador de contribuciones, y que por consiguiente se veía obligado a ausentarse de su casa con frecuencia, y como no estaba dotado de gallardía para las lides amorosas, su esposa no dejaba de aprovechar las ausencias de él para recibir a su amante, que era un jovenzuelo como la luna y siempre dispuesto a satisfacerla en sus deseos. Así es que ella le amaba en extremo, y a cambio de los placeres que le proporcionaba a él, no se limitaba a hacerle probar todo lo que era bueno en su jardín, sino que, como no era rico y todavía no sabía ganar dinero en los negocios de venta y compra, se gastaba ella con él todo lo necesario sin pedirle nunca que se lo reintegrara de otro modo que con caricias, copulaciones y otras cosas análogas. Y pido disculpas, pero mi gato exige atención. Y así vivían ambos la vida más deliciosa, satisfaciéndose y amándose entre sí, con arreglo a sus capacidades. Gloria a Alá, que da potencia a unos y aflige de impotencia a otros. Sus decretos son insondables. Y he aquí que un día en que el recaudador de contribuciones, esposo de la joven, tenía que partir para asuntos del servicio, preparó su pollino, llenó sus alforjas con papeles oficiales y con ropa, y dijo a su esposa que le llenara el otro bolso de las alforjas con provisiones para el camino. Y la joven, feliz por librarse de él, se apresuró a darle cuanto deseaba, pero no pudo encontrar pan, pues se había acabado la jornada de la semana, y la negra precisamente estaba amasando la de la semana próxima. Entonces, sin poder esperar a que se cociese el pan de la casa, el recaudador de contribuciones se fue al zoco para procurárselo y dejó al pollino enalbardado por el momento en la cuadra del pesebre. Y así terminamos esta noche, y yo los invito a que me acompañen en la noche 81ª jornada de las 1001 noches. Muchas gracias. Y por ahí derecho les presento a quien estaba maullando todo el tiempo.